Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder llegar a través de este medio a sus hogares y poder compartir la poderosa palabra de Dios. Estamos ya en Apocalipsis capítulo 16, así que en esta mañana vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, revelación, pero sobre todo que pueda abrir el entendimiento de muchas personas que van a tener la oportunidad de escuchar este mensaje, porque básicamente de eso se trata. Se trata de que esta palabra pueda llegar a aquellas personas que todavía no le conocen y que están formando parte de ese grupo de personas no alcanzadas, ese grupo de personas que no conocen o conocen muy poco de lo que es la Biblia y lo ven desde un punto de vista religioso. Y ya hemos dicho hasta el cansancio de que la religión no es la que salva, sino tener una relación estrecha y permanente con el Rey de Reyes y Señor de Señores y cumplir con lo que Dios dice en su palabra. Hemos dicho muchas veces también de que Dios es el creador. Dios es el que nos diseñó, nos hizo con un propósito y como un diseñador, como una persona que ha creado algún equipo, siempre ha hecho un manual de mantenimiento, manual de funcionamiento. Entonces Dios tiene todos los derechos reservados con respecto a nosotros. Él nos ha hecho y nos ha dado la Biblia, que es el manual de vida para cada uno de nosotros, para cada ser humano. Y si nosotros no nos sujetamos a los principios establecidos por Él, simplemente estaremos errando al blanco. No estaremos dando en el blanco. Y curiosamente, errar al blanco en griego significa pecado. Errar al blanco es el significado de la palabra pecado. Pecado es errar al blanco. Entonces, por eso tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor quite todo velo, toda cosa que puede estar entenebreciendo el entendimiento de mucha gente para que le resplandezca la luz del Evangelio. La Biblia nos dice de que el diablo ha puesto argumentos, pensamientos en la gente religiosa. Por eso podemos llevarnos muy bien, perfectamente, conversar de muchos temas. Pero cuando hablamos de temas de religión, por decirlo de alguna manera, y sobre la salvación, y tenemos que confrontar muchas veces las ideologías, los pensamientos de gente religiosa, de gente que pertenece a una determinada religión, entonces vamos a ver que esa persona se demuda, se transforma, cambia su semblante. Y lo vemos en la Biblia que es así. Vemos a un Esteban que empieza a hablar, a testificar de la palabra de Dios, y los religiosos de su tiempo dice que no podían soportar lo que él decía, se tapaban los oídos y a una querían arremeter contra él y terminaron apedreándolo. Así que tanto para los que no conocen como para que los que conocen ya saben, en estos últimos tiempos la salvación para muchos vendrá a través del derramamiento de sangre. Así que hermanos, si tú todavía no te has consagrado al Señor, si tú estás viviendo una vida de tibieza, una vida de relajo espiritual, llega el momento en que tú te definas, porque si no te quedarás y tendrás que experimentar lamentablemente esa situación, si es que quieres tener la última oportunidad de ser salvo y estar en la presencia de Dios. O sea que tanto para un grupo como para el otro es importante tomar una decisión en este tiempo de consagración y el otro grupo de tener esa relación íntima con el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, una vez más por la oportunidad que nos das de compartir tu poderosa palabra. Señor, te pedimos por cada persona que está oyendo, que oirá y verá, Señor, este mensaje grabado quizás en unas horas. Que sea tu Espíritu Santo abriendo el entendimiento,
Que sea tu Espíritu Santo quitando todo velo que nubla sus mentes, sus corazones, para que no les resplandezca la luz de tu Evangelio de la gloria. Estas buenas noticias que traen salvación, que traen liberación, que traen restauración, Señor. Padre, los ponemos delante de ti en esta hora. Sujetamos todo principado, toda potestad, todo espíritu inmundo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y le ordenamos que suelte las mentes y los corazones para que tu palabra penetre en sus vidas y pueda traer salvación y transformación. Padre, nos ponemos en tus manos. Declaramos bendición sobre cada hogar, sobre cada familia. Declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Porque son los beneficios que tú ganaste en la cruz del Calvario para todo aquel que abre su corazón a ti. Padre, te damos gracias y te adoramos en el poderoso nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Vamos a leer el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Vamos a tratar ahora las copas de la ira de Dios. Hemos llegado al punto en que Dios va a derramar sus juicios no solamente sobre el reino de las tinieblas, de este ser futuro no tan lejano llamado el anticristo, sobre el falso profeta y sobre Satanás mismo, la serpiente antigua o el dragón. Así que ya hemos estado hablando las semanas anteriores. Aquí empieza el juicio hasta prácticamente el capítulo 20 de este libro Apocalipsis, y luego a partir de aquí ya solamente es la ira de Dios manifestándose sobre el mundo, sobre el reino del enemigo y sobre todos aquellos que se han rendido al anticristo. Por lo mismo que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta de ello. Capítulo 16, dice así la Escritura: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces vemos que aquí el Señor empieza a derramar su juicio, como hemos leído, sobre el trono del anticristo, sobre el trono de la bestia que sube del mar, que vimos en el capítulo 12, 13, 14. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo este juicio de parte de Dios. Bien, dice el capítulo 16, versículo 1: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Se escucha una voz potente. Puede ser la voz de Dios mismo, la voz del Señor Jesucristo, porque a Él le ha sido dado el juicio, o puede ser también algún arcángel como Gabriel, entonces, o Miguel, que es el que pelea por el pueblo de Israel, es el arcángel protector del pueblo de Israel. Y como están ahora centrados, han sentado su trono sobre la nación santa, entonces es posible que Él sea el que también está pronunciándose en este instante. Estos son los ángeles que tienen las 7 trompetas y que encontramos en Apocalipsis capítulo 8, donde después que el Cordero ha roto el 7º sello, empiezan a desatarse también juicios sobre el anticristo y sobre las naciones impías, aquellos que se han apartado, aquellos que no han considerado a Dios en sus vidas, o al menos de la manera que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es tan importante, tan pertinente conocer la palabra de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, la Biblia es el libro más traducido, más editado. Hay de todos los tamaños y de todos los precios. Nadie puede decir inclusive que no ha tenido acceso a un Nuevo Testamento, a una Biblia. Usted se va a Estados Unidos o en algunos lugares, acá en Perú, pero más en Estados Unidos, usted va a un hostal, va a un lugar a alojarse si viene de viaje, y no va a faltar una Biblia en cada cuarto, en cada habitación. Así que el que no la lee o el que la ignora o la mete en un cajón, simplemente está dejando de lado el mensaje que Dios tiene para su vida. ¿Quién no ha recibido un Nuevo Testamento de los Gedeones? Este libro no será vendido, obsequiado, entregado cada vez que yo tengo la oportunidad de ir a un hogar, lo comparto, lo regalo, porque es la manera en que Dios también abre un canal para que una familia, una persona pueda tener luz, pueda tener la oportunidad de conocer al Dios vivo y verdadero. Es la medicina para el que esté enfermo, es la vida para aquel que está muerto espiritualmente. Entonces reciben la orden, dice: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Dios va a derramar su ira sobre la tierra. Pero recordemos, ya no está la iglesia del Señor. Por eso hemos dicho que los juicios de Dios son selectivos. Dios
protege a su cuerpo, a su cuerpo, sí, también, porque su cuerpo es la iglesia. La Biblia dice que Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Entonces Dios protege a sus hijos, tiene un pacto con ellos de protección, así como tú proteges a tus hijos y tratas de guardarlos de cualquier ataque, de cualquier situación difícil, porque son tus hijos y los amas. Igualmente Dios protege a los que son suyos, a los que han sido lavados con su sangre, a los que han sido sellados con su Espíritu Santo como propiedad suya. Por eso les animamos, les exhortamos a que usted abra su corazón a Jesús, le entregue su vida para que usted sea protegido por Él, para que no pase por estas circunstancias que están en un futuro no muy lejano. No solamente tú, sino tu descendencia, tus hijos, tus nietos, tus yernos, tus nueras, que quizás tampoco conocen de Cristo Jesús. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos le conozcan. Por eso es pertinente que tú también colabores con nosotros, compartiendo este mensaje con aquellas personas que son de tus contactos. Tú ya cumples con la responsabilidad. Si solamente le ponen un like para simpatizar contigo, es otro asunto. Pero Dios no se deja sin testigos. Dios no se deja sin dar un testimonio de que Él habló, de que Él dio la oportunidad. Entonces, es importante que tengamos una relación con el Dios de la Biblia. Dice el versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esto es muy importante. Hemos dicho que los juicios de Dios son selectivos. Y lo vemos aquí. Y lo fue también en el Antiguo Testamento. Lo fue cuando el pueblo de Israel, su pueblo escogido, estaba en Egipto bajo la esclavitud de Faraón. Hemos dicho que Faraón es el prototipo del diablo. Egipto es el prototipo del mundo, del sistema en el cual nos encontramos ahora envueltos, que trata de arrastrarnos, pero el cristiano va contra la corriente como el salmón. Y está dispuesto a morir con tal de reproducirse y dar vida. Una analogía muy importante es la del salmón con el cristiano. Entonces, lo importante es cumplir con el propósito de Dios. Dios guarda a su pueblo. Vemos que aquí el primer ángel va y derrama su copa sobre la tierra. Entonces, vemos aquí que derrama esta copa y viene una úlcera maligna y pestilente, como ya había sucedido también en Egipto. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 11. Usted puede tomar nota, puede marcar su Biblia y leerlo posteriormente. Entonces, en Éxodo capítulo 9, versículos 8 al 11, vemos esta plaga y sobre aquellos que tenían la marca de la bestia, como dice ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, los que habían aceptado ser sellados, ser marcados. Y hemos dicho también varias veces que lo que está pasando ahora en la tierra es un ensayo en lo cual se nos quiere meter y se nos ha metido a todos. Usted va a un centro comercial y le ponen el aparatito en la cabeza o en la mano, porque es ahí donde nos dice Apocalipsis 13 que será marcada la gente que reciba el sello del anticristo, la marca del anticristo, para poder comprar y vender. Les va a obligar, o si no morirán de hambre. Y miren cuán terrible va a ser, porque no habrá trabajo para aquellos que no se marcan, no habrá alimentos para aquellos que no se marcan. Y dime, ¿tú vas a soportar de que tus hijos, tus nietos, se mueran de hambre? Y quizás tú pienses, pero Dios me va a perdonar. Bueno, es que es la segunda oportunidad. Ya recibieron el mensaje, ya estás recibiendo el mensaje. Tienes la oportunidad. El Señor todavía, su gracia la tiene extendida sobre el mundo entero para que tú gratuitamente vengas a las aguas y seas saciado, seas salvo, seas sellado con el Espíritu Santo y no con la marca del anticristo. Dios nos revela en su palabra que Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro guardador.
Ese es el pacto que tú tendrás si hoy tú le abres tu corazón al Señor y compartes esta palabra con tu familia, porque mi amigo, mi hermano querido, la decisión es personal. Yo soy un siervo de Dios, soy un pastor, pero no se va a salvar mi familia por mi posición, por mi relación con Dios. Si mis hijos, si mi esposa no tiene una relación personal con Dios, es lamentable, pero cada uno va a rendir cuentas delante de Dios. Por eso es importante el testimonio, por eso es importante exhortar a que la gente venga a los pies de Cristo personalmente. La salvación es personal, no es en mancha, no viene en combos como vemos en las tiendas. No, la salvación es personal, mi querido amigo y hermano. Cada uno tiene que decidir, cada uno tiene que abrir su boca, desde el niño que ya tiene conciencia hasta el adulto mayor. Por eso compartimos este mensaje porque no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que todos vengan, abran su corazón y también puedan tener vida eterna. Entonces dice, y vino una úlcera maligna y pestilente. Es una úlcera, una llaga terrible y pestilente. No solamente va a deteriorar la piel, la carne, el cuero cabelludo, sino también va a ser pestilente, es decir, va a apestar, va a oler horrible, va a ser algo nauseabundo lo que va a tocar a estas personas. ¿Pero sobre quiénes? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. En el capítulo 13 habíamos visto de que el falso profeta hizo una imagen del anticristo, porque él va a centrar su gobierno, su reinado, va a tener los tres poderes más importantes que podemos encontrar sobre la tierra: el poder político, el poder económico y el poder religioso. Esos tres poderes, eso es lo que él ha actuado desde siempre. Siempre el hombre busca adoración, busca el reconocimiento. Por eso puede entrar un gobernante muy bueno, con buenas intenciones, pero después viene la ambición de poder y quiere perpetuarse, quiere ser recordado. Aunque a veces es recordado más por lo malo que hizo, pero claro, la ambición de poder y de riqueza. Entonces, y trae opresión, se mudan, se transforman, ya no son como empezaron. Y no es como tú comienzas, sino como terminas. Y ese principio es importante también en la vida del cristiano. He conocido muchas personas que aceptaron a Jesús, su vida fueron transformadas, fueron cambiados, fueron lindos hermanos, hermanas, predicaban a Cristo, ganaban almas para Él, pero ahora se han enfriado. Ahora están con sus mentes en ideologías políticas, religiosas, doctrinas de demonios, que no están de acuerdo conforme a la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso es importante no separarnos, estar siempre fundamentados en lo que es la palabra de Dios. Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Igual que sucedió en Egipto, esta úlcera. Luego, versículo 3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. No sé si usted ha visto la sangre como de muerto, pero es una sangre que ya no es roja, no es carmesí, sino es media morada, casi como el color del hígado, ¿no? Una cosa así, terrible, y ya despide un olor a podredumbre, ¿no? A veces nos vamos al mercado y vemos ahí la sangre del pollo que la venden, claro que tiene vitaminas, todo, pero la palabra de Dios nos prohíbe comer la sangre porque en ella está la vida y ha sido separada para mostrarla como sacrificio, para presentarla en sacrificio. Ya Cristo, claro que ya no está vigente los sacrificios porque Cristo ya presentó su sangre por ti y por mí. Él derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos estar libres de todo pecado y de toda maldad. Y aunque pecaremos ahora, esa sangre está en el trono de Dios y sigue fresca y vigente. ¿Por qué? Porque es para pagar el pecado
de toda la humanidad, aún de los que todavía no nacen. Su salvación es eterna, es permanente. Eso es lo maravilloso de la sangre de Cristo. Y también, si tú estás enfermo, dice que esa sangre, por esa sangre derramada, nosotros ya hemos sido sanados. Qué precioso es nuestro Dios, qué maravilloso. Y dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Escuche, fue derramado sobre el mar, y murió todo ser vivo en el mar. En el capítulo 8 vemos de que se convierte en sangre, pero solamente la tercera parte del mar. Y la tercera parte de las fuentes de agua potable, de agua que se puede ingerir. Entonces, ahora no, ahora el juicio es sobre todo el mar. Y es terrible, los barcos no podrán navegar. Y también vamos a ver situaciones en que los peces van a heder y los navegantes no podrán soportar estar miles de yardas o de millas mar adentro. No van a tener tampoco el líquido elemento para poder subsistir. Va a ser terrible. Entonces, vemos también ahora en el versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres, oh Señor, el que eres y eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Escuche bien el versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí el Señor derrama este juicio sobre aquellos que están en la tierra y sobre el gobierno, sobre el reinado del anticristo, sobre aquellos que no conocen a Dios y que se han burlado. ¿No se burlan de ti porque das testimonio? ¿No tratan de alguna manera, si pudieran, de desaparecerte? Porque estás confrontando ante la mentira del diablo que ha puesto en sus corazones y en sus mentes para arrastrarlos al infierno, y tú les estás haciendo el favor de su vida, trayendo luz, trayendo revelación, trayendo conocimiento del propósito de Dios para sus vidas, para que sean salvos. Y sin embargo, ellos lo rechazan. Y en este tiempo habrá muchos mártires, como ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. El anticristo hará guerra contra los santos, seguirá derramando sangre, seguirá decapitando gente, de aquellos que entiendan y se hayan dado cuenta de que todo fue una farsa y se quedaron porque no fueron arrebatados. Quizás cristianos que no fueron consagrados, que vivieron solamente la vida cristiana de una manera nominal. Por eso es importante una vida consagrada, una decisión firme, perseverar hasta la muerte y recibir la corona de la vida, como nos dice el Señor a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, a las iglesias que representan en parte también a la iglesia actual y que ya lo hemos visto nosotros muchos meses antes, cuando hemos empezado a compartir el mensaje del libro de Apocalipsis. Pero seguimos y dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Miren, el Señor Jesús dijo en una oportunidad, aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán esos ríos de agua viva. Hablando de la presencia del Espíritu Santo, hablando del gozo, hablando de la satisfacción de haberle entregado su vida a Cristo y ver las bendiciones que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Pero ahora el Señor le va a dar a beber de la sangre que ellos mismos han derramado. Hay algo muy particular aquí, que cuando se derrama la sangre en la tierra absorbe esa sangre y esa sangre se diluye, desaparece. Pero aquí es un juicio tremendo porque
dice, por cuanto derramaron sangre los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen, por el juicio que este sistema religioso ha llevado a cabo, y no solamente en este tiempo futuro, no muy lejano, sino también en los tiempos anteriores. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos hombres y mujeres que proclamaron la palabra fueron llevados a la Inquisición, fueron torturados, fueron muertos? Sus vidas fueron sentenciadas a los más terribles tormentos y su sangre derramada. Pues esos santos, esos hombres de Dios, ya hemos visto en capítulos anteriores, que claman diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo no harás juicio por esto que hicieron con nosotros? Las almas que están debajo del altar de Dios, porque la sangre, cuando se presentaba un sacrificio, chorreaba por el altar y iba hasta debajo del altar. Por eso nos habla simbólicamente de esas almas que están clamando por venganza, pero la venganza es de Dios. Por eso el Señor le dice: esperen un tiempo, porque habrán otros que morirán como ustedes. Hablando de aquellos que morirán en esta última semana o en la segunda mitad de la semana del reinado del anticristo. Y entonces hablábamos de la sangre. No vuelve. Y esa sangre que ha sido derramada por generaciones va a aparecer, va a emerger como una esponja que es apretada y empieza a salir nuevamente el líquido que ha absorbido. Pues la tierra volverá a soltar esa sangre. Y vemos de que eso solamente lo puede hacer Dios. Es un milagro de Dios. Dios puede traer nuevamente, hacer emerger esa sangre inocente que fue derramada por causa de su testimonio. Imagínense cuánta sangre ha sido derramada, que los mares, los ríos, se van a convertir en sangre. Ya ahora no van a poder saciar su sed, sino que van a cosechar lo que han sembrado. Derramaron sangre, ahora van a beber sangre. Y es por eso importante entender y saber para quién vivimos, y lo que hacemos tiene trascendencia eterna, mis hermanos. Lo que uno siembra cosecha. Y acuérdense que la cosecha es siempre más abundante que la siembra. Así que miremos cómo sembramos. ¿Estamos haciendo las cosas para Dios? ¿Estamos realmente viviendo consagrados para Él? Es muy importante, pero Dios nos da la oportunidad. Dios es bueno. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. Aún en estos tiempos de gran dolor, una persona, si le abre su corazón al Señor, puede tener salvación y vida eterna. Bien. Y Dios es justo. Y dice: también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Es algo interesante. Dios no le va a dar a alguien algo que no merece. Mucha gente piensa que Dios es buenito y no va a mandar a nadie al infierno. Sin embargo, mucha gente va a terminar en ese lugar, aunque aparentemente eran buenas personas, aunque aparentemente nunca le hicieron mal a nadie. Pero Dios es justo. Acuérdense, es como una moneda. Por un lado es el amor de Dios, pero por otro lado también la justicia de Dios, porque Él no tendrá por inocente al culpable. ¿Quieres ver si estás siendo hallado falto? ¿Quieres ver si estás en esa situación de juicio? Pues justamente por eso es importante que conozcas la Biblia, para que veas lo que hay en el corazón de Dios y lo que le desagrada a Dios. Hay mucha gente que piensa que solamente los violadores, los genocidas van a irse al infierno, pero los mentirosos son pecados menos insignificantes, no tan graves. Entonces, no, Dios no creo que por esta mentirilla me mande al infierno. Mi hermano, mi amigo, para Dios el pecado es pecado, no tiene colores ni tamaños. Él dice: la paga del pecado es muerte.
es separación, es juicio. Pero por eso es importante el arrepentimiento. Por eso es importante el volverse a Dios de todo corazón y luego vivir una vida agradable a Dios. Dar frutos, mostrar frutos dignos de arrepentimiento, de una vida transformada, de una vida cambiada por el poder de Dios. Es la única manera de poder evidenciar que realmente ahora somos hijos, hijas de Dios. Versículo 7, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Miren, los seres angelicales lo declaran. ¿Y quiénes somos nosotros para negarlo? ¿Quiénes somos nosotros o tú de repente al poner en tela de juicio la justicia de Dios? Los religiosos, ¿quiénes son para poner en tela de juicio la justicia de Dios? Cuando Dios está expresando claramente que Él es justo y sus juicios son verdaderos y justos. Hermanos, no habrá nadie en el infierno que no se lo merezca, ni tampoco en el cielo. Ténganlo por seguro que así será. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Esta situación de impiedad, de dureza. No hay nada que hacer, que es una influencia demoníaca la que realmente estará operando. Pero claro, estarán en su hábitat correcto, porque estará el anticristo, el hijo del diablo, ya gobernando al 100%. Va a ser difícil que una persona se arrepiente en ese momento, porque estará plagado de demonios que le nublarán el entendimiento, la mente y el corazón. Está viendo el juicio de Dios manifestado, y en vez de traer arrepentimiento y entrega, hay blasfemia, hay un reclamo satánico con respecto a los juicios de Dios. Entonces dice que no se arrepintieron. Ahora, Pedro y también Isaías habla del día ardiente, del día de fuego del Señor. Quizás esta plaga es la única que se diferencia de las que sucedieron en Egipto, porque ya Dios lo había determinado. Pedro lo va a decir, de que ahora el juicio será por fuego. Ya hubo un juicio en el diluvio que vino sobre la humanidad, y Dios prometió y dijo, nunca más mandaré un juicio, no anegaré con agua la tierra. Pero Pedro dice, sí va a haber juicio, pero por fuego. Entonces, este es el preámbulo de lo que será ese lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa muerte a la cual están destinados aquellos que han blasfemado, aquellos que han negado, que le han dado la espalda a Dios. Esta es una muestra pequeña de lo que sucederá por la eternidad y hasta la eternidad. Pero sin embargo dice que no se arrepintieron, sino que blasfemaron contra Dios. ¡Qué terrible! No se arrepintieron para darle gloria, sabiendo de que Dios tiene poder sobre estas plagas. No se arrepintieron. No se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hemos dicho que esta es la plenitud del poder satánico. La gente estará plagada de demonios, de tal manera que blasfemarán abiertamente contra el Dios del cielo.
dice que fue derramado sobre el trono y su reino se cubrió de tinieblas. Quizás no sea una tiniebla literal, aunque también esta plaga fue derramada sobre Egipto. Pero esta es una tiniebla, si es una tiniebla natural, también podemos decir de que es una tiniebla espiritual. Es decir, oscuridad total en la mente y en el corazón. No habrá lugar para Dios. El Señor, como dice Romanos, los entregó a una mente reprobada. Ya ellos han sido entregados a su destino, porque sus nombres no han sido escritos en el libro de la vida. ¿Y cuándo son inscritos en el libro de la vida? Cuando uno le entrega su vida a Cristo, cuando uno confiesa su pecado y reconoce al Señor Jesús como su Salvador personal. Pero vemos aquí que ya es una tiniebla natural y espiritual. No hay lugar al arrepentimiento. Están plagados de demonios. Están entenebrecidos total y completamente. Ya no hay oportunidad de volver atrás. Entonces es terrible. Por eso de que traen como fruto, dice, blasfemias. Blasfemias, dice, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hasta en el pueblo de Egipto iban y le decían a Faraón: Faraón, deja ir a ese pueblo, déjalos que se vayan. ¿No has visto que Egipto ya está destruido? Pero aquí ni siquiera eso va a haber, porque todos estarán blasfemando contra el Dios del cielo. ¡Qué terrible! Versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Este es otro juicio. Claro, hemos visto de que han sido convertidos los ríos, los mares, en sangre. Quizás también el río Éufrates, porque era un río, pero el río Éufrates es un río muy amplio, muy profundo. Y Dios mandó un juicio. Ahora, ese era un río que cruzaba Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, que cruzaba los jardines colgantes de Babilonia. Y vemos luego, más adelante, vamos a ver de que hay juicios sobre Babilonia, lo cual podemos entender de que hay al menos 2 o de repente hasta 3 tipos de Babilonia. La Babilonia espiritual, ¿no? Donde el anticristo ha montado su trono, como hemos dicho aquí en el versículo 10, en su trono, que se entiende que es la ciudad de Jerusalén. Recordemos de que él ha usurpado la posición del anticristo, de Cristo, que es un judío por naturaleza. Él se ha hecho pasar por él, porque hemos visto también de que tendrá descendencia judía. Entonces él se ganará la confianza, se establecerá en Jerusalén, en la ciudad santa, y espiritualmente Jerusalén se convertirá en una Babilonia por causa del trono del anticristo. Pero también podemos decir de que la Babilonia resurgirá y él asentará también ahí su dominio. Por eso de que ahora el secar el río Éufrates no solamente es un juicio, sino que también Dios de esta manera le está facilitando el tránsito a todas esas naciones que vendrán del oriente para levantarse todos a una contra el pueblo de Israel. El enemigo, el diablo, los incitará. Por eso que dice aquí el versículo 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces Dios manda un juicio, seca ese río, que es amplio, que es profundo, para cruzar
se demandaría mucho tiempo estarlo cruzando o hacer un puente. Sin embargo, Dios lo hace para de alguna manera sabe y entiende, porque es el Dios Todopoderoso, el trabajo que va a hacer el anticristo para incitar a estas naciones. Entonces dice, está bien, vengan, les voy a facilitar el camino, voy a secar ese río, para que ustedes vengan. Así que han osado levantarse contra mi pueblo, pero yo soy su redentor, yo soy su salvador. Así que vengan, les facilito el camino. Y dice que soltó estos demonios a manera de ranas. Y no es porque tienen cara de rana o forma de rana, sino que habla de la inmundicia, habla de lo asqueroso que van a ser estos demonios, de lo que se van a valer para incitar a las naciones. Naciones que ni siquiera conocen a Dios y que no van a tener conciencia ni de por qué se están trasladando para hacer juicio a una nación aparentemente insignificante y a comparación de la gran cantidad de naciones que se van a reunir contra ellos. Impotente en cierta manera, impotente para poder hacerles frente. O sea, no se puede explicar qué habrá en la mente de estas naciones, pero Él los incitará, pero Él los llevará a este punto. Entonces, Dios está preparando, dice, para que transiten los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y miren lo que dice el versículo 15, es tremendo. He aquí yo vengo como ladrón. Está hablando el Señor Jesús. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dios nos está hablando a ti y a mí en este instante. Está diciendo, mira, todas estas cosas van a suceder. Y ya no dice, he aquí yo vengo pronto. No dice vengo pronto como si fuera algo a mediano, largo plazo. Ahora está diciendo, después que has leído esta revelación, después que estás recibiendo este mensaje, después que estás viendo las señales que se están cumpliendo en este tiempo, el Señor te dice, es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo diciéndote, he aquí yo vengo como ladrón. Ya no dice vengo pronto, yo vengo como ladrón. Y el ladrón, mi hermano, no te avisa, no te manda una notificación, no te tira un papelito debajo de la puerta y te dice mañana vengo a robarte. No, porque sabe que vas a poner un guachimán en la puerta, sabe que vas a contratar guardia de seguridad privada de repente, sabe que vas a poner puerta de fierro y de repente hasta un arma te vas a comprar. No, el Señor quiere ver tu fidelidad. El Señor quiere ver hasta cuánto le amas, porque el que nada debe, nada teme. Si tú estás andando en integridad, si tú estás andando en fidelidad a Dios, no tienes de qué temer. Sabes que si hoy día partes de este mundo, vas a su presencia. Sabe que estás andando en su voluntad. Así que el que anda en la perfecta voluntad de Dios no teme. Anda confiado como un león, dice la Escritura. Pero el Señor nos advierte por si de repente tienes que hacer algunos ajustes. Y mucho cuidado con las doctrinas. Esas doctrinas que han contaminado, que han ensuciado, que han viciado a la iglesia. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás compartiendo las buenas noticias? ¿Ya tu familia es salva? ¿Tú eres creyente, pero ya has compartido a tu familia? ¿Estás honrando a Dios con todo lo que tú tienes que honrarle, como dice su palabra? Con talentos, tesoros y tiempo, ¿estás honrando a Dios como Él quiere que le honres? Cuidado, hermano, Dios no tendrá por inocente al pecador. Mucho cuidado. Hemos visto que Dios va a demandar de la sangre. Y yo digo, hay muchos siervos de Dios que han muerto por escasez, que han muerto por falta de recursos, porque han sido abandonados y siguen siendo abandonados por la iglesia que tiene responsabilidad sobre ellos. Sí, tiene responsabilidad. Y no solamente de orar, sino de brindar los recursos para que esta palabra siga corriendo, para que esta palabra siga alcanzando a los perdidos por todos los medios habidos y por haber, mis hermanos. Antes se gastaba en folletos, antes se gastaba en Biblias,
Ahora se gasta en corriente eléctrica, se gasta en internet y se gasta en recursos tecnológicos que no son baratos. Así que mucho cuidado, porque no vaya a ser que te sorprenda como ladrón. Así que hoy Dios te da la oportunidad de arrepentirte y volver a Él y honrarle como tienes que honrarle. Así es, dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Y qué son las ropas? Las ropas blancas son las obras justas de los santos. Eso nos dice la Biblia. ¿Estás obrando en justicia? ¿Estás haciendo lo que le agrada a Dios? Para que no andes desnudo y vean su vergüenza. Un día estaremos delante del tribunal de Cristo. ¿Cómo saldremos delante de Él? ¿Humillados, avergonzados? ¿O con coronas y vestiduras blancas, que son las obras justas de los santos? Entonces, hoy es el tiempo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de reconciliarnos y de cambiar el destino, que nos es contrario de repente, porque estamos andando completamente fuera del propósito de Dios. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. Entonces los reunió en este lugar. Ahora es interesante que este nombre significa montaña de Megiddo, en la planicie de Megiddo, llamado también el valle de Jezreel, situado al norte de Israel. Y en este lugar, históricamente hablando, los israelitas trabaron muchas batallas decisivas en los reinos. Eso lo vamos a encontrar en Jueces capítulo 5 y también en Segunda de Crónicas capítulo 35. Sabemos que Napoleón conquistó, llegó hasta Egipto, este gran estratega militar francés. Y dice que cuando él pasó por Israel, por su tránsito, se paró frente a esta llanura de Megiddo o Jezreel y dijo: qué bonito lugar como para hacer una gran batalla. Es un lugar estratégico, es un lugar clave. Aquí se llevaría una batalla de una manera espectacular. Y no se equivocó, porque es ahí donde se llevará esta gran batalla de estos países orientales que cruzarán el río Éufrates, que ya estará seco. Vendrán de Asia, de África, de Medio Oriente, de Turquía, de todo lugar. Vendrán a hacerle cargamontón a Israel y se concentrarán en ese lugar. Y lo curioso es de que quizás ahora Israel tenga misiles, tenga el domo de hierro para que cubrirse de los misiles que le llueven de los palestinos. Pero ahora no solamente serán los palestinos, serán muchas naciones. Será David contra Goliat nuevamente. Y entonces el Señor, sin disparar un solo tiro, los fulminará. Porque Dios es el que redime a su pueblo. Porque Dios tiene un pacto con Israel. Porque Dios es un Dios que cumple lo que promete. Él es fiel y verdadero. Así que vemos aquí que lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ya hemos dado la descripción de este lugar, que es una llanura, como una mesa de billar, si se puede decir. Y dice: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Nos hace recordar a las palabras del Señor Jesús en la cruz. Hecho está, tetelestai, consumado es, está pagado, está hecho. Así como tu salvación, el Señor la forjó y la culminó en la cruz del Calvario, para que tú seas salvo, para que tú tengas vida eterna.
igualmente el Señor declarará hecho su juicio sobre el trono de Satanás, sobre estas naciones que se han rebelado contra Él. Él ha cumplido con lo que ha declarado en su palabra, en el libro de Apocalipsis, con respecto a estas naciones que han blasfemado contra Él, que han declarado que Él no es Dios, que han declarado que no quieren estar bajo su señorío, su gobierno. Entonces, dice, hecho está. Y en ese momento, dice, hubo relámpagos y voces y truenos. ¿Qué hubo cuando Jesús murió? Relámpagos, juicios, relámpagos, truenos, una lluvia torrencial. Y hubo un terremoto también, nos dice la Escritura en los Evangelios. Las piedras se partieron y dice que también el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso lo hemos leído en los Evangelios. Pues acá también habrá algo similar. Y dice, versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Te imaginas ese terremoto? ¿De qué magnitud será? No será como el que hubo en México, no será como el que hubo en Japón, donde se partió en dos esa planta nuclear. El temblorcito que tuvimos hace unos días en Lima, que hizo salir a medio Lima a la calle, es nada. Un temblorcito del grado 6 no es nada. Miren la magnitud de este terremoto. Dice, la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí está hablando de esa Babilonia de repente que va a resurgir, donde también el anticristo tendrá su casa de verano de repente, su lugar de esparcimiento, de descanso, donde irá y vendrá a Jerusalén, y también, porque están cerca, está en Siria, está en Irak, ¿no? La antigua Babilonia. Y dice, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, es decir, que Jerusalén se partió en 3. Y la ciudad de las naciones cayeron. Es decir, hermanos, los rascacielos, los conjuntos habitacionales, se vendrán abajo. Con este temblorcito pasaron en las imágenes en la televisión de cómo se habían rajado desde arriba hasta abajo pisos, condominios acá en Lima, de 15 pisos, de 20 pisos. Yo particularmente he trabajado en construcción, y cada vez que he trabajado y he visto cómo hacen esos benditos condominios, Dios mío, aún estando en plena construcción da miedo estar en medio de ellos. Por eso que si Dios me bendijera con algún dinero, no compraría ni de loco uno de esos departamentos. Prefiero comprarme un terreno y yo mismo edificarlo. Así de sencillo. Porque un terremoto, aunque un terremoto de esta magnitud se va a venir abajo todo. ¿Cuánto más acá en Lima, donde hay tantas construcciones precarias, hechas sin asesoramiento, sin un estudio de terreno ni nada? Va a ser una ruina total. Entonces, por eso es importante estar en la mano de Dios, para tener de su cuidado, de su protección, para ya no estar en estos días cuando sucedan estas cosas en la tierra, porque el juicio será tremendo. No es cualquier juicio, es el juicio de Dios. Algunos pusieron en las redes sociales después de temblorcito de grado 6, Señor, aplaca tu ira. Entonces saben que hay una ira de Dios, y Dios derramará su ira de una manera justa. Por eso Dios llama al arrepentimiento a la humanidad. Y dice,
Y dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino del ardor de su ira. Y miren, versículo 20, ese terremoto va a ser de manera global. ¿Por qué? Porque ya lo que quede es de una manera global, una impiedad global, una blasfemia global contra el Dios del cielo. Versículo 20, y toda la isla huyó y los montes no fueron hallados. Tú vives en Japón, Japón es una isla. Vives en Cuba, Cuba es una isla. Y todos los países asiáticos en su mayoría, Singapur y otros más, los que están en esos golfos, Hawái, van a desaparecer. Si aquí la Biblia dice que las islas desaparecerán, pues hermano, amigo, no te compres una isla para ir a veranear. Más bien véndela. ¿Por qué? Porque va a desaparecer. Y dice que los montes fueron allanados. ¿Dónde vives tú? ¿En la planicie? ¿En el Cerro del Agustino? ¿En el Cerro del Pino? No sé. Pues todo se allanará. Toda casa desaparecerá. Y aún los que estén en el llano, porque dice que todas las ciudades fueron derribadas. Dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. La tierra va a estar llanita. Todo fue allanado, todo fue aplanado, todo fue destruido, todo está en línea. Todos están parejitos ahora delante de Dios. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ya han blasfemado, están blasfemando y siguen blasfemando. Dios manda este granizo, dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Un talento era una medida que usaban en el Antiguo Testamento, que pesaba 50 kilos. Un granizo, una sola bola, una sola piedra o roca de granizo que caerá del cielo, pesará 50 kilos. Miren, imagínense, conforme la ley de la gravedad, que la aceleración que van a traer, vienen desde el tercer cielo, esos meteoritos, prácticamente ya no son granizos, sino meteoritos. Imagínense la velocidad y la masa más la aceleración y todo lo demás, lo que saben física, saben la fuerza que va a traer cuando caiga uno de esos. Ni los búnkers bajo tierra lo van a poder aguantar. Va a haber una catástrofe total. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué viene este juicio? Cae este granizo como cayó también en Egipto. Porque era la manera, era la forma que Dios había determinado dar juicio a los blasfemos. Vamos un instante a Levítico capítulo 24, versículo 16. Y con esto culminamos. Levítico capítulo 24, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. ¿Cómo debía morir un blasfemo? Dice, apedreado. Por eso, que ahora en este libro de Apocalipsis, si Dios es fiel en su palabra hasta aún en lo más mínimo, envía esas piedras, esas rocas de granizo sobre los blasfemos. Morirán apedreados los blasfemos. Ese es el justo juicio de Dios. Así desaparecerán. ¿Por qué? Porque dice
que aún en el versículo 21 es tremendo. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, hemos dicho 50 kilos, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, sobre su plaga, porque su plaga fue sobremanera grande. En el libro de Job, no recuerdo bien si es el capítulo 18, 28, por ahí, habla Dios contra Job y dice que tiene ahí un almacén para el día de la ira de granizo. Dios ya tiene el almacenado ese granizo de 50 kilos cada uno. Hemos visto algunas plagas de granizo que han caído, unos momentitos, minutos de granizo que han caído acá en la serranía del Perú y en otros lugares. La gente no puede salirse, se ponen a buen recaudo, pero con esto de 50 kilos va a ser imposible. Y eso es lo que Dios va a hacer sobre aquellos que blasfeman su nombre, sobre aquellos que no lo reconocen, sobre aquellos que le dan la espalda, sobre aquellos que quieren seguir confiando en su religión, que quieren seguir confiando en sus ídolos. Dice que adoraron a la imagen. La idolatría es algo que Dios aborrece. Y hemos dicho que no solamente la idolatría, tener un muñeco, tener un yeso, tener una madera, sino lo que hay en tu corazón. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿El dinero? ¿Cuál es? No importa cuál sea, el juicio es el mismo. Pero hoy Dios te da la oportunidad. Mira, Dios nos ha mostrado, nos ha hablado de sus juicios. El Señor dice, he aquí vengo como ladrón. El Señor viene sin aviso. Pero al estudiar este libro de Apocalipsis vemos que las señales se están cumpliendo, que su venida es inminente y vemos que cada día que pasa se suma más profecías cumplidas, más señales cumplidas y su venida es inminente, está a las puertas. La pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Continuarás igual? ¿Le entregarás tu vida? ¿Y tú, mi hermano, seguirás con una religión pasiva? ¿Esperarás que se abran los templos para ir a celebrar tus fiestitas espirituales? No, Dios quiere que te consagres para Él. Si tú aún no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, la Biblia nos dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ábrele tu corazón, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de todo aquello que te está separando de Dios, arrepiéntete de no conocer este libro o de repente de tenerlo en casa y tenerlo bien cerrado. El único que le está sacando provecho son las polillas, cuando Dios lo ha puesto ahí para que tú le conozcas y te apropies de sus promesas, para que lo vivas y para que lo compartas. Dios no tendrá por inocente al culpable. Él es un juez justo. Sí, es un Dios de amor, por eso te hablamos, pero también es un Dios justo. Cierra tus ojos un instante y haz esta oración sencilla, pero de todo corazón. Abre tu boca y abre tu corazón, porque la Biblia en Romanos 10 dice de que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y no termina, mi amigo, mi hermano, con una oración y ya, por arte de magia, te vuelves santo. Tienes que buscar de Dios. Tienes que buscar quien te ayude. Tienes que empezar a leer este libro, a congregarte, a unirte con personas que te puedan ayudar. Porque si no, el diablo va a estar ahí y te va a robar la bendición que ahora Dios te quiere dar. Y te vas a convertir en un religioso. Y la religión no salva, aunque sea evangélica. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos. Abre tu corazón y abre tu boca. Y en esta tarde dile así al Señor: Padre Santo, dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que he vivido apartado de ti,
haciendo mi propia voluntad, ajena a lo que dice tu palabra. Y Señor, ahora entiendo que necesito de tu perdón. Perdóname por todos mis pecados. Señor, estoy dispuesta hoy a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto ocupando mi lugar en la cruz del Calvario por todos mis pecados y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia dice, nos dice el Señor, no yo, que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Tu nombre ya está anotado en el cielo. ¿Ok? Pero este es el primer paso. Dios ya te dio salvación, te dio vida eterna, pero te ha dado una nueva vida para que tú la vivas en línea con lo que Él ha establecido en su palabra. ¿Ok? Por eso es importante que tú conozcas más de Dios. Y nosotros queremos ayudarte, queremos brindarte recursos, queremos darte un asesoramiento, no para que dependas de nosotros, sino para que aprendas a depender de Dios. Porque mañana no estaremos aquí. Estaremos aquí hasta que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Pero tú necesitas depender de Dios porque el Señor ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero es aquí donde Él te va a dar las instrucciones. Es aquí donde se encuentra la sabiduría, la revelación que tú necesitas para guiar tu vida y la de tu familia, si todavía no conocen a Jesús, para ganar otras personas para Cristo. Por eso queremos ayudarte. Comunícate con nosotros, escríbenos al chat, mándanos un mensaje y nosotros estaremos contactándonos contigo para darte herramientas, ayuda, orar por ti. Los días miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración. Aquellos que se contactan con nosotros, le mandamos el link o también lo publicamos en nuestra página, en nuestra cuenta de Facebook para que puedan conectarse. Porque sabemos que hay mucha necesidad. Sabemos que hay mucha gente que está pasando pruebas, dificultades tremendas, escasez de trabajo, escasez de alimentos, enfermedad. Entonces Dios está respondiendo, Dios está obrando cuando oramos. Así que no queremos que te quedes fuera. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos este tiempo. Y como hoy, domingos a las 11 de la mañana, tenemos este tiempo en el que estamos compartiendo la palabra. Y estamos por terminar el libro de Apocalipsis. Pero es importante que tú lo compartas. Por eso te pedimos tu colaboración. ¿De qué manera? Este mensaje, compártelo con tus amigos, con tus contactos, con las personas que son de tu entorno y que no conocen al Señor, o que tú sabes que han estado en Cristo y se han apartado. Hoy es el tiempo de que ellos vuelvan a Dios, porque Dios los ama y no quiere que nadie se quede fuera. Así que comparte este video con tus amigos. Esa es tu parte. Ya si ellos le ponen like pero sin verlo, esa es otra situación. Pero yo sé que el Espíritu Santo estará tocando sus vidas, pondrá esa inquietud, ese deseo, y verán aunque sea un pedacito. Y en ese pedacito, la semilla de la palabra de Dios entrará en sus corazones y poco a poco irá dando fruto. Dios puede hacerlo así, pero muchas veces también es de forma paulatina. Yo leyendo la Biblia, habiéndome compartido algunas personas, después de 7 años pude tener mi encuentro con el Señor, pero fue el Espíritu Santo quien me llevó a los pies de Cristo.
porque también yo reconocí que no estaba bien. Y eso es el primer paso. Si tú reconoces que has fracasado, que no estás bien, que todo lo que haces no te llena, te da una satisfacción momentánea, es porque hay un vacío dentro de ti que solamente lo puede llenar Dios. Como dijo Isaac Newton, hay un vacío dentro de cada ser humano que tiene la forma de Dios y solamente Dios la puede llenar. Por eso somos seres eternos. Tenemos un espíritu y un alma que habitan en un cuerpo y Dios quiere llenarte. Así que comparte este mensaje. Doy gracias a Dios por tu vida. Te esperamos. Y así que recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.